la fase gaseosa con qué concentración. Y me importa que no la ponga yo muy escandalosa porque si no voy a tener problemas para respirar. Entonces, la elijo que tenga máximo el 3%. Y luego, elijo, ya no elijo, sino sé que tengo un equipo. O sea que el grado de separación depende de la altura y del tiempo de contacto entre las fases que yo le permita y depende del equilibrio y todos esos detalles. Pero las corrientes que entran yo las elijo y ya el equipo ya está fijo, o sea, eso es lo que va a dar. Yo puedo asumir o cómo no asumir, sino considerar que la absorción es del 80% para que yo pueda hacer algunos cálculos. Eso fue lo que por ahí elegimos y esos cálculos, o sea que hay un fondo en la elección, en la lógica de hacer los cálculos. Y en un momento dado se hace un cálculo de la capacidad que tendría la columna de la velocidad másica. O sea, yo podría elegir la velocidad con la que van a pasar las fases a lo largo de la tubería, a lo largo de la torre. Ese valor es el que se calcula con la gráfica de Eckert. Pero yo resuelvo mi balance de materia y entonces eso es muy importante. Les voy a tener, nada más que no me alcanza el tiempo para tantas cosas, pero para nada, ¿verdad? Eh, ay, creo que lo dejé abajo. Entonces, no me gusta mucho cómo quedó. Revisa otra vez, por favor. Si la tienes ahí, los pizarrones que hicimos, vamos a tratar de entenderlos. Sí, Esas profesor, solo fotos, que pues no entiendo a qué se refiere en que esté mal, porque pues todo lo tomé del pizarrón. Los datos igual son los que usted nos dio. Entonces, pero no a sé ver, qué es lo que usted entonces está algo viendo hay, raro. o sea, no veo el diseño, vamos, propiamente. No veo que tú hayas discutido que se fijan estas variables porque se va a alimentar el agua y ese es XA2. Se fija la de la concentración a la entrada del 2 o 3% porque no queremos que la concentración sea alta. Se va a hacer esto por esto otro. Esa es lo que yo trataría de poner. Ahora, O sea, no o sea, quiere usted un diagrama de bloques, como un digámoslo diagrama así. de bloques. Bueno, si esa te fuera más clara, ese es el diseño del experimento. Pero esa parte son las variables que tú vas a fijar, qué es lo que tú vas a fijar y qué datos tienes. Bueno, el equipo disponible, tienes un medidor de gas, un medidor de eso. Cuando hablas del equipo disponible, esos son los gastos. O sea, y tienes el tipo de empaque y entonces la gráfica de Eckert te va a servir para fijar la cantidad de líquido de fase gaseosa y más que el líquido o el gas, la gráfica de Eckert lo que se alimenta es L entre G. Sí. O sea que haz de cuenta que estuviera una torre disponible en un deshuesadero industrial. Ujú. Y en ese deshuesadero industrial, con, la, con los datos que tú quieres alimentar, tú tienes que encontrar qué capacidad tendría esa torre. Y, por ejemplo, te dicen, yo quiero esa torre, ¿la compro o no la compro, Daniel? ¿Verdad? Tú eres el ingeniero responsable de que me des la respuesta. ¿La compro o no la compro? Ok. Entonces, vas a ver la cantidad que quieres alimentar de fase gaseosa y de fase líquida. Ujú. Entonces, el método de Eckert te permite decir si puedes o qué capacidad tendría esa torre con ese diámetro, con ese tipo de empaque. Tú podrías con el diámetro encontrar la cantidad de aire y de agua, de De fase gaseosa líquido. y de fase líquida caliente. La relación entre ambas, no el valor absoluto, Sí. porque la gráfica está diseñada y tiene L sobre G.
por la Sí. raíz cuadrada de rho g en rho L menos rho g a la 1/2. O sea, ese es el parámetro. Y eso es lo que le estaba yo diciendo ahorita, en este momento, a, a Monse, que le tengo una tarea muy, muy terrible. A lo mejor te la paso a ti y a Monse le doy otra cosa. Todo lo, todo No, lo profe, que, dígame. no, todo lo que queremos hacer, a ver si queda claro. Tenemos que digerir toda la información para poder concluir el lunes de la semana que entra, entregar el reporte ya bien hecho. Y no solamente de absorción, sino también de humidificación, o sea, lo debemos de intentar. No sé qué tanto trabajo tengan ahorita de las otras materias, pero debemos de procurar resolver este problema del laboratorio con estos datos. Y pues yo colaboraré lo más que pueda, estaré en contacto con ustedes para que esto ocurra, pero sí lo tenemos que concretar pronto. A lo mejor a las 2 de la madrugada o cosas por el estilo. Fernando, ya se nos durmió. No, mande, profe. ¿Estás dispuesto? Obvio, por el equipo todo, profe. Tienes que, está bien, unidos venceremos, dicen, ¿no? Sí, así es. Déjame ver, voy por unos, unos folders que yo creo que no subí. Permítame un segundo. Mande, mande. Mande usted. Ay, pues estoy tratando de estudiar. ¿Qué no ves que no me acordé que tenemos examen a las 6? ¿Tiene examen a las 6? Ay, sí, profe. Mira, a lo mejor le voy a dejar este trabajo a Daniel. Mm, lo voy a presentar ahorita aquí en el plan como algo que tenemos que ver dentro del curso. Es parte. A lo mejor ustedes tendrían en este caso un adelanto. Entonces, esto se llama, a ver si queda, estoy escribiendo sobre el pizarrón, y se llama hidráulica, la hidráulica de la columna. O sea, de la torre empacada, ¿no? Torre empacada. Y la finalidad, la salud. La salud, Gracias. la salud. Profe, Sí, ¿puede acercar un poquito el pizarrón, hacer la letra más grande? Es que no lo alcanzo a leer. ok. ¿Cómo la ves Gracias, ahí? profe. ¿Sí? Mejor. ¿Suficiente? Sí, muchas gracias. Tratamos de, fíjate, por eso me gusta hablar mucho sobre este tema, porque la práctica de laboratorio es la única que se enfoca de todas, ¿verdad? Las últimas ya no sé qué han hecho en otro lado, pero el objetivo de esta práctica, antes de empezar a hacer el experimento, es saber que la torre que tengo disponible tiene una cierta capacidad. Es como si yo tuviera un tubo de cobre para hacer una instalación y yo tengo que ver qué cantidad de líquido puede pasar, entre qué límites. Y resulta que lo que puede pasar por ese tubo
Ese es el símil, la analogía. Mira. Yo sé que la velocidad por la sección transversal de, de la que yo estoy hablando me va a dar el gasto. ¿Ok? Entonces, yo tengo este dato. Eso es lo que representa la gráfica. Yo tengo nada más que es algo más complejo. Yo tengo como dato el equipo, o sea, tengo el área del equipo. Y es un poco más completo, más confuso o más complicado, porque lo que yo tengo es ya algo que existe, o sea, tengo una torre de tal diámetro, de tal magnitud. Entonces, si yo elijo la velocidad, o si yo la calculo, o sé cómo se calcula, entonces automáticamente sabré qué gasto de líquido le voy a alimentar. ¿Qué te parece, María Fernanda? Muy ¿Te interesante, parece loco? profe. O sea, aquí están las variables. Yo tengo el área, o sea, la torre está construida y tiene un diámetro por la que fluye dos fases, no nada más una. Entonces, eso es algo más complejo. Y la gráfica de Eckert resuelve ese problema. Entonces, el objetivo de la gráfica de Eckert es determinar este valor. Si tú dices, yo tengo un tubo de 2 pulgadas y tú dices, ¿cuánto gasto le voy a meter? La velocidad, que es la incógnita, es un valor que se determina desde el punto de vista económico en cuanto a que la velocidad que tú le imprimes es un valor económico para que no haya una caída de presión tal que tengas que comprar una bomba que no existe, que sea del más allá. Entonces, la velocidad que tú, si metes un líquido como el agua, dice que debe andar alrededor de 3 a 5 pies por segundo o de 1 a 3 metros. Y ese valor es basado en la experiencia en que si tú metes la velocidad de la luz, ¿te imaginas? Si, si, si tú le imprimes la velocidad de la luz, ¿de qué tamaño sería el gasto que vas a manejar? 300,000 kilómetros por segundo. Tu gasto va a ser, o sea, pero para que tú puedas meter en una tubería de 1 pulgada una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, pues tendría que ser metido con una caída de presión brutal en esa área. Es extraordinario ese detalle, ¿no? Entonces, este dato de la velocidad resulta que ya es dato, o sea, el área. Y la velocidad es algo que es recomendable que tú trabajes. No es un valor arbitrario. Entonces, la capacidad de la columna para manejar fase líquida y fase gaseosa es un valor que se obtiene empíricamente para que funcione bien la columna, para que no se inunde, no ocurra un fenómeno como el que constantemente ocurre en este tipo de torres. Si no se controla, se está inundando, se sale líquido, etcétera. Entonces, el funcionamiento interno de la columna. Toda la gráfica de Eckert, yo tengo un esquema que es exactamente lo que yo tenemos que trabajar. Aquí, este esquema, yo lo he querido hacer siempre de una manera más simple, ¿no? Entonces, se trata de que yo alimente los datos y utilice la gráfica de Eckert y que el producto sea justamente de lo que yo estoy hablando. O sea que el fondo de esto es un sistema complejo. Entonces, yo lo que determino no es la velocidad superficial del líquido. Lo que yo determino es la velocidad máxima
de la fase gaseosa y lo multiplico el área por el área tiene la torre para que yo calcule la cantidad que se alimenta. O sea, G' es G testada sobre S. Esta se llama velocidad también y se calcula la velocidad, en este caso del gas, por la densidad del gas. O sea, por eso se le llama también a esta velocidad másica. Entonces, yo calculo con el área que dispongo, que es dato, con la velocidad másica que yo obtengo a través de la gráfica de Eckert, porque no es un valor que a mí se me ocurra, ni muy alto ni muy bajo, sino un valor que la gráfica de Eckert dice que cuando la caída de presión por unidad de longitud por cada metro de empaque tiene unos valores que no deben de sobrepasar una caída de presión entre 200 a 400 pascales por cada metro. O sea que, si ustedes se imaginan cómo funciona una torre, pues tendrían, a ver, ¿cómo se les ocurre? A ver, va a su compañera Fernanda Alarcón, que nos platique más o menos cómo se imagina que trabaja el líquido y el gas. ¿Cómo lo trabajarías, Fernanda Alarcón? ¿Ahí estás? ¿Ya se nos escapó? Fernanda, llamando. No tiene teléfono, no tiene No puedo. micrófono. Todavía no puede hablar. Ok. Bueno, se salvó de esta pregunta. Entonces, regresamos con María Fernanda. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me repite la pregunta, profe? Ya ni yo me acuerdo. A ver, Montserrat, ¿cuál fue la pregunta? Me estábamos hablando de la torre, ¿no? Y de la velocidad. Entonces, De la, ¿Cómo? la velocidad, o sea, esta expresión que tienes aquí es válida. O sea, que tú tienes una sección transversal, un área de flujo por la que pasa el líquido y se va escurriendo. En este caso, como está vertical, si fuera horizontal, que fuera un tubo así acostado, de todas maneras la velocidad que le imprimes al líquido por el área te da el gasto que está pasando. O sea, estos son metros por segundo. Por metros cuadrados serían metros cúbicos por segundo, o litros por segundo, o centímetros cúbicos por segundo. O sea, esta ecuación relaciona la velocidad con el área y con el caudal. Entonces, si yo conozco el área, esta velocidad no es algo del más allá, sino que es algo que tiene que fijarse, porque tú dices, no, ya voy a utilizar que el fluido pase a la velocidad de la luz. Mal, porque entonces lo que va a pasar es que no va a pasar, ¿no? O sea, no, sería absurdo, ¿no? Que a la velocidad del sonido tampoco. Entonces, es una velocidad que se obtiene a base de cuestiones prácticas, empíricas, o sea, algo que funcione, que no haya una caída de presión notable, que exista una bomba que pueda alimentar el fluido, porque la caída de presión pues puede ser terrible, cada vez es mayor mientras mayor velocidad le imprimas, ¿no? Tendría mucha caída de presión porque estás forzando una cierta cantidad por un ducto muy pequeño. Si esta área tuviera el diámetro de un popote, pues no vas a poder meterlo. O sea, esta velocidad es empírica y este es algo físico. Y la consecuencia es que la capacidad que tendría el equipo en la tubería de manejar un cierto caudal. No puedes decir, no, yo quiero aquí el mar que pase por este tubo. Pues no puede ser,
porque no puedo meter una velocidad más allá de unos 3 metros por segundo, ¿no? Una cosa que es en el libro de eso de las tuberías y todo eso, es la velocidad óptima económica. Entonces, cuando yo estoy tratando de diseñar un experimento, Daniel, en este caso, lo más importante es que yo comprenda que ese cálculo, además nosotros lo vamos a hacer en la teoría, espero que puedan entender todo con cierta facilidad. Esto que tengo aquí, donde está la gráfica de Eckert, trata de hacer ese resumen del método de Eckert. Es un resumen conceptual y el producto es la velocidad. Y con la velocidad yo ya calculo el área. Ahora, si yo ya conozco el área, pues con la velocidad que yo encontré, obtengo la velocidad másica, o sea, la G' atestada. Esa es la que yo obtengo. Y si yo estoy utilizando la G' atestada, la G' atestada, en la gráfica de Eckert se tiene esta variable que es la velocidad. Entonces, esta que es velocidad se multiplica por el área y nos da el caudal en masa. O sea, y esto es lo que tú obtienes con esto. No sé si queda claro, Daniel, a ver. Sí, sí, profe, sí queda claro. Ya tengo Entonces, la superficie y tengo el ¿cómo? gasto, con eso calculo la velocidad. Pero la velocidad es algo que tú obtienes de la gráfica de Eckert. Ese es el producto que obtienes. Sí, ¿Y qué le alimentas? sí, la velocidad ¿Qué le másica. alimentas? Ese es el producto. Y es un producto basado en la práctica, diciendo las caídas de presión que te está poniendo ahí, que tu trabajo de tu torre se encuentra entre 200 a 400 pascales por metro de altura de empaque para que la columna no vaya a ser que se lleve líquido, no vaya a ser que se inunde la columna, o sea, que opere correctamente. Eso es, digamos que la hidráulica de una columna, digamos, tú primero metes el líquido, ¿no? Le puedes meter un poquito y ya se empieza a escurrir. Eso es lo que podría pasar. Le metes más y se sigue escurriendo. Si le metes mucho más, va a llegar el momento en que se empiece a inundar. Si está solito, pero imagínate, por debajo le vas a meter la fase gaseosa, entonces va a estar en contracorriente. Entonces, esa combinación de líquido con el gas es lo que maneja justamente Eckert. Entonces, Eckert, el método de Eckert, sirve para calcular la velocidad máxima. La velocidad, que en este caso se traduce en una velocidad máxima. La hidráulica de la columna es algo que existe en la teoría y se puede revisar. Y dice que cuando cae un líquido va cayendo y se puede imaginar que haya muchos empaques, entonces que detienen la caída del líquido a lo largo de la columna. Pero si le meto más y está solita el agua, puede llegar el momento en que se empiece a inundar, o sea, que se vaya acumulando. Eso se llama carga. En inglés le llaman loading, o sea, loading, ¿no? Ese se va rellenando de líquido, se va cargando de líquido. Cuando se va cargando de líquido, se puede inundar, o sea, puede ya no salir porque no alcanza a desahogarse y con la velocidad que entra ya no se puede salir. Tiene un límite esa velocidad de buena operación y por eso el método de Eckert es la mejor opción para el cálculo del área. Entonces, y si a esto le agregamos nosotros que, que hay una caída de presión, o sea, se puede construir un diagrama de la velocidad contra la caída de presión. Entonces se pone delta P entre Z. ¿Cómo es la caída de presión? En sus apuntes, por ahí tienen,
tienes a la mano los apuntes. Nosotros, eso es mi fotografía. Veamos esos. Vamos a ver la vas a aparecer en los apuntes, la última parte de los de absorción. Vamos a ir a una zona que ya está muy avanzada. A la última parte del juego. Y estoy en la página 243. 243. Entonces, en esta se grafica que está la prima. Y en esta se pone L está la prima. Entonces, esta sería 0. Cuando no hay líquido y el gas pasa, la caída de presión sube conforme la cantidad de fase gaseosa que está pasando por unidad de área. Y las otras curvas que están en la página 243, ¿ya la encontraste? Ok. Ponla, por favor. Entonces, la que estoy poniendo es la que está aquí, de acuerdo a mi pantalla, está del lado izquierdo, la que estoy escribiendo ahorita. ¿Sí la ven? Esa es la figura 631 del libro de Traival. No, typical dice. Typical gas pressure drop. O sea, la caída de presión típica. Exacto. Esa. Y se grafica el logaritmo de G'. Para nosotros la nomenclatura es G testada. Y se llama velocidad másica superficial del gas. Y del otro lado sería la caída de presión y los parámetros son de la fase líquida, que es la velocidad másica de la fase líquida. Entonces, esa gráfica de Eckert se construye cuando no hay nada de líquido, que es una línea recta. Pero cuando ya aquí le pones 5,000, 10,000, 15,000 y 20,000, digamos serían libras por hora pie cuadrada, lo que se observa es que sube la caída de presión por unidad de longitud en un momento proporcional, pero llegado a un cierto nivel en el que se empieza a cargar, se empieza a inundar dentro, se empieza a acumular el líquido, ya no se drena de la misma manera que entra y ya no se descarga porque la misma velocidad del gas lo detiene. O sea, el líquido es constante, se agrega y está pasando al principio, no se nota, pero conforme aumenta la cantidad de líquido, del gas, el gas va deteniendo al líquido, ya no sale tan rápido y empieza a rellenarse y dentro de los empaques empieza a formar charcos y después pues se va creciendo y llega un momento en que ahí le ponen loading, se carga y luego se inunda, que es flooding. La palabra flooding dice inundación, entonces hay un pequeño espacio entre que se carga y se inunda. Y la torre debe de trabajar cercana a la carga,
para que cuando el gas pase, provoque turbulencia en el paso. O sea, si nosotros pudiéramos ver dentro de la columna, ocurriría ese fenómeno. Y podríamos hacer la experimentación en el mismo tubo, ¿verdad? Meteríamos la cantidad de líquido y fija. O sea, porque se tienen que fijar algo y empieza a entrar el gas. Y ese es el fenómeno que ocurre con la caída de presión. Por eso es que la velocidad que se determina es entre una caída de presión que existe entre 200 y 400 pascales por metro de altura de empaque. Esta es la hidráulica de la columna, o sea, este es el fenómeno. Con base en ese fenómeno se elige la cantidad de líquido y en consecuencia de gas que se va a trabajar. ¿Qué te parece, Daniel? Lo entiendo. Ya lo Así, pues así fue como se calculó. Sí, pues así lo calculé. Bueno, entonces eso es lo que debe de quedar ahí explícito. Ahora, esta hidráulica de la columna, justamente lo que nosotros tratamos de hacer es meter los parámetros que son requeridos para que se pueda utilizar la gráfica y debió pues ponerse un valor que se llama CF, que es el factor de empaque. Se debió considerar como parámetro la caída de presión de 200 a 400 pascales y se debieron de tomar las propiedades que son las densidades del líquido y del gas, el del gas a la presión y temperatura de operación y la viscosidad del líquido. Entonces, aquí en mi mano queda esta hoja que me gustaría que se hiciera todavía para que se viera con mayor detalle. Entonces, fíjate, nada más estamos hablando del diseño del experimento. Entonces, regresamos contigo, por favor. Quitamos eso. Esa parte es la base para hacer ese cálculo que es para el laboratorio. ¿Cuál es la cantidad que se alimenta y cuál es la cantidad que... Entonces, en tu gráfica, a ver, ahorita que me presentas lo que hiciste de cálculos, eso es lo que debe de estar. La consecuencia sea el uso de esa gráfica para que determines el valor de la cantidad de líquido y de gas que vas a alimentar. Y previamente deberá de haber todos los pormenores. Por ejemplo, aquí dice que la concentración sería del 3% a la entrada. Ese es algo que nosotros fijamos, elegimos. El área Así es. ya está Sí, fija, así es. pero esa la elegimos Sí. para que no hubiera contaminación. Entonces ya tenemos ese aspecto. Luego la cantidad de líquido la asociamos con ¿qué? ¿Cómo la elegimos? Con el mínimo nos dijo Que fuera que se iba a 60% alimentar mayor a la mínima. ¿Perdón? Exacto, el 60% mayor al mínimo. Y Pero esa bueno, es una elección, eso solo esa es Ajá. una elección, ¿sí te queda claro? Nosotros elegimos, esto es lo que hace falta ahí que quede explícito. Ujú. Por ejemplo, ahí cuando pones G1 por Y1 sería una barbaridad, porque sería GS, no le puedes poner Cierto, sí. G1, Sí, cierto, sí. ok, Ahí me equivoqué. una lentejada. Entonces, debe quedar GS, luego debemos de poner previamente decimos que elegimos el 60%, eso es lo que no veo que exista en lo previo. Vete para atrás, por favor. No ¿Qué pusiste. tanto? Sí, Esto sí, debe de tener una sí lo explicación, entiendo. ¿no? Luego, Sí, ok, y luego de la gráfica dices que determinaste el X a 1 máximo, pero previa a eso, aquí estás diciendo que la elección es 60%. Entonces, que la concentración a la que va a salir, pero ¿cómo elegiste el 60%? Bueno, porque la mínima requiere una altura infinita, entonces tienes que elegir 60, puede ser el doble, el triple, te sale más diluida. Ese es el juego, ok, ese es sí. lo que es el balance de materia. Para atrás, por favor, ¿qué más tienes?
Para de, atrás, la no, gráfica. ya no hay nada. La Para atrás está gráfica, la pero ¿por qué gráfica. la gráfica? Esa es la que me llama la atención, que no la veo correcta, digamos. Digamos, en la fase gaseosa, lo multiplicaste por 10 al cuadrado la concentración y Así por 10 es. al cuadrado del gas y luego la otra del líquido, ¿no? Y luego Sí, en las dos estás están al cuadrado. determinando, esta es la de operación, no era necesario tantos datos. El valor que tienes a ver para atrás de Y1 es lo que tú fijaste, tienes ya uno metido, sería punto cero. Sí, Aquí pusiste un punto montón de cero. datos. Ya uno, aquí está, es punto 031. Punto 031, esa es la de entrada. Y ya Así es. abajo que dice 0 es ese XA2. Ajá, X2 Y porque de el la líquido es gráfica, puro. entonces, ya 10 al cuadrado, tú pusiste 2 considerando que transferías ¿cuánto? Lo que se transfería nos dijo que era el 98%. No, tanto. Ah, pues sí, de hecho está Bueno, es en que el pizarrón. nosotros eso lo definimos, ¿no? O sea, dijimos, Sí. aspiramos al 98, cosa que es una Sí, barbaridad, pero sería como el sí es 90%. demasiado. Demasiado que, o sea, no Sí, necesariamente. Pero bueno, pero eso es lo que tú estás proponiendo que ocurra. O sea, que crees que va a ocurrir. En cambio, el diámetro ya es fijo, la altura es bueno, sí. fija, el agua es fija, Ujú, y entonces con base en eso, de TA es 0.98 de GA1, ujú, sí. te queda, no, espérate, Ah, antes. Esto me espanta, porque ese es el examen del jueves, ¿eh? Si tú pones que TA es 0.98 de GA1, GA2, no, bueno, GA1, entonces lo que va a salir es GA2 es 0.02 de GA1, sí, ¿sí o no? así es. No lo pones, no queda, no está ahí. ¿Dónde se encuentra ese cálculo? Por favor. Si Ese TA es está, 0.98, GA2, aquí es aquí en donde me están, equivoqué, donde, ajá, pero aquí es GS, es donde me ahí es equivoqué. donde sería GA2, sería ese valor de GA1. Sí, este es No, el cálculo. Ujú, les sí, dije yo que siempre se hicieran los cálculos con 4 cifras mínimas de, significativas, ¿no? después del punto. Sí, exacto, significativas, esa es la palabra. Ya hasta se me olvidó ya. Entonces, ok, sí Ok. está bien eso, ok. Ya después viene pues lo Ahora, que estaba explicando, que es el método Becker, exacto, que es la que sería relación del 1.26. líquido entre Pero el la gas. gráfica, esa es la gráfica es la que no me acabo de convencer. A ver, regrésate a la gráfica, por favor. Quedó muy hasta abajo, ¿no? Sí, Y es estás que, graficando 10 al cuadrado de Y. sí, es que 3 punto, ya 2 es muy pequeña, porque es solo el 2%, entonces es de punto cero punto cero 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 seis. 31. Ahí el 31 todavía requiere 2 cifras decimales adicionales, el Y1, porque es, bueno, es punto cero Bueno, treinta y queda en uno 3098. ok, 3098. Siempre Sí, 4 cifras significativas. Así les ok, voy a pedir los cálculos, ¿eh?
Ok, Ya entonces hasta solo nos redondear olvidó hasta la todo. cuarta. Exacto, la última. Entonces sí, Ujú. sí está bien, nada más la gráfica hay que tener. Pero pues, La gráfica se debe de ver que pega acá, del lado que es cóncavo hacia arriba, y que la parte de esos cálculos, de todos esos puntos que pusiste, no la va a tocar, sino esa es la de operación, la que está representada. ¿Te queda claro? a Y ver, la repítame por favor, mínima, es que como que se cortó. esa línea de operación, que le debes de poner línea de Ajá, operación, la otra es línea de equilibrio. La línea de ajá. operación debe estar, eh, esa es la de operación, y la mínima sería la recta Sería que aquí, ¿no? alcanzaría la línea si es que es cóncava hacia arriba, y si llega a ser tangente antes, entonces es Ujú. tangente y se proyecta hasta llegar a lo que sería ya Día uno, 1, ¿no? ya 1. Sí. Y Sí, ahí aquí tú le entonces solo me dirías a faltaría la uno línea máximo. mínima. Exacto. Para que veas si es tangente o no. Ok. Y esa la Ujú. puedes graficar en Excel para que vieras. Sea más Este, exacta. sí. Ok. Me parece raro que sea como, aquí se ve como cóncava hacia arriba, no hacia abajo, fíjate. Lo cual no sería lógico con el amoníaco. Ok. Sí, pues es que también por Pero, la... pero, pero los datos que yo les di son experimentales, y no Ujú. necesariamente tienes que tomar todos, nada más el del extremo superior y el de cero, ¿no? Ok, sí. Esos son los dos Sí, que tienes que porque sí tomar. hay Y unos los datos intermedios que ya están por fuera. y los otros que están intermedios, pues no tanto, sino dos que tres. Pero si pusiste todos, no hay problema. Ok. Ok. Bueno, entonces la conclusión de este cálculo, síguete por favor hacia abajo, Bueno, sigue aquí entonces el método Euler. síguete, Y está... ujú. y ahí está justamente lo que yo les estoy pasando es eso, y se calcula eso, y luego despejas, y Así en kilos por hora, es. 5,500. Y en 15 centímetros te da una velocidad máxima que se alimenta de aire, GS. ¿Es GS o sería G1 la mezcla? Bueno, es Uno igual, y este es GS, pero ya está, ya es en kilomol. es el aire. Así es. Entonces, con base en eso, ya calcularías multiplicar, ya multiplicas por el área, que es 15 Sí, sí, centímetros, aquí y ya te da, pues, finalmente quedó bien, ya me habías espantado. no, ¿qué pasó, Ok, profe? sigue, Entonces se luego ya calculan los sigue gastos GB, volumétricos de S y de A. 57 litros por minuto, y ahora eso se traduce de acuerdo a la digamos, ¿cómo le llamamos? La capacidad que tiene de medición, El rotámetro. el aparato, el rotámetro, de acuerdo a eso, se traduce en una altura de aire, y hay una calibración. Esa Sí, ecuación, pues yo se las di, ¿verdad? 41. Creo sí. que sí se las di yo. Aquí es Entonces, de acuerdo a donde, eso, aquí es donde ajá, ya calculé la altura sí, y pues sí sale un poco grande. No entiendo. Supongo que la razón es por el porcentaje de transferencia, que es muy grande. rotámetro de amoníaco, al 100% tanto, pero lo que tú vas a alimentar Ujú. es primero GS. La delta H que te sale es de ¿cuánto? 160, ¿cuánto? 264 es muy grande. Es un absurdo, ¿no?
O sea, no Sí, meterías eso, ese dato, sí, sí, ese dato, la verdad, a mí sí tampoco me queda muy claro y no entiendo por qué pero sale así. ese es el que sale, ese es el que sale. Sí, Entonces se sí, deja sí, sí, y lo rectifiqué obviamente, y todo. ok, entonces lo que dirías es que tú recomendarías como la capacidad de medición del aparato es de unos 40, 50 centímetros de agua, Ok, entonces nada más checa, bueno, ya lo checaste, entonces no vas a elegir ese valor, sino vas a elegir un valor real, o sea, este es el teórico, sí, esa es la caída de presión teórica, entonces ahora propondríamos el valor de operación, entonces le pondríamos el equivalente que fuera como 30. de, de el que tienes tú experimentalmente. Ok, Ya ujú, ves que estamos tomando los datos experimentales que nos están. Yo le acabo de enviar otros a Jesús y con esos datos, tú propondrías ese, ¿no? Que anduviera alrededor de ujú. un valor medible y que sería de tanto. Y entonces, ahora, con base en ese valor, te regresarías a la cantidad de fase amoníaco, de De gas GS, ¿no? amoníaco, no de GA, Ujú. ¿De GA? o sea, sería, claro, ese sería GS, pero de ahí GA en consecuencia, Sí, 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 sí. porque con base en ello ya sacarías la concentración, la cantidad de amoníaco. Y eso es lo que buscarías. No sé, sí, pues sí tienes que considerarla, ¿no? Pero finalmente es una relación, ¿no? O sea que de tanto Ajá, de esto, pues tanto del otro. Es una concentración, o sí, sea, si metes, nada más lo único que hay que hacer es que sean relativos, ¿no? así es. Ujú, Que sean equivalentes para, o sea, con ese valor que tú eligiste de aire, ujú. buscar el de amoníaco consecuente. Eso lo puedes poner Ajá, sí, después sí o ahí entiendo. mismo. Ok. Ok, Entonces, sí, sí, sí lo entiendo. seguimos. Ok, luego vendría la Bien, cantidad y de aquí viene líquido. entonces el de, bueno, aquí está el rotámetro de amoníaco que dice que es a 86%. Válgame Dios, y Y el rotámetro del después, amoníaco lo pusimos al tres por sí, ciento O sea que, sí, es también, también es bastante. sí, no, si le hubiéramos puesto eso, pues aquello saldría terrible, ¿no? Pero no sé por qué. No, Lo y que pasa es también en que, el agua, ajá, ¿cómo? Digo que también en el agua sale muy alto. Supongo que todo esto depende de la transferencia, ¿no, profesor? sí, pero primero lo que nosotros calculamos es meter qué porcentaje del rotámetro con base en los cálculos que tú tienes. En este caso ya modificaste la cantidad de aire. O sea, no aceptas que metas Ujú. tantos centímetros de caída de presión, sino las medibles de acuerdo Y ya con eso al se va a mover medidor. todo. Entonces ya sí, pero mueves nada más la cantidad de aire Sí, sí, sí. que va a Ya con salir eso, de amoníaco, consecuentemente. perdón. Sí, Exacto. O sea que con el cálculo que hiciste del aire te pasas al del amoníaco y con sí, base en eso, este, no, pues eso es lo que tú vas a encontrar, el amoníaco, sí, la cantidad que sí, tendrías que alimentar sí, y la con la deduces. Y eso, altura, ajá, con la altura ok. del experimento se calcula Y, entonces el gas, y la el aire, calibración, y y la con el aire el calibración, y la amoníaco. calibración, exacto, como una Ujú. consecuencia de lo que ya se hizo. Sí, O sea, se cambia ese sí, valor sí, lo y entiendo. ya sacas. Porque aquí el rotámetro del agua dice 97.6 y no se metió esa cantidad. Sí, Se metió una cantidad como, bueno, 40, 50, ¿no? Una cosa por el estilo. si bien ¿Alguien recuerdo estuvo era como cerca el en esto? 30. Sí, si bien recuerdo creo era el 30 más o menos.
Bueno, tenemos un paquete de datos que yo le envié, bueno, que recabé por ahí Ujú. y los podríamos checar que Jesús y tú lo hagan ya nada más para que tú pulas este cálculo, ¿ok? Sí, Entonces sigue y esa sería tu propuesta de la cantidad de rotámetro del agua, de la altura, de rotámetro, caída. también el porciento del amoníaco y la Sí, caída de presión del aire. Y con eso sí, ya eso esa sería sería la conclusión del. Pero del sí diseño. es fuerte ese cálculo. Exacto. Sí, Y es la única práctica que permite, si puede uno dar ese lujo, ¿no? ok. Pero, y ese sería un problema como cualquier otro que llegaran a una planta de liderazgo. Ahí tenemos una torre empacada o la venden en algún deshuesadero o la están rematando en una planta que acaban de cerrar y tú eres el dueño de, bueno, si se podrá usar, pues tú cómprala. Bueno, y tú puedes hacer un cálculo más o menos y ya tú dirías, bueno, ok, o no, o de plano no, ¿verdad? Pero se Ujú. supone que si ya cuando hace uno varios cálculos, pues también, o que si alguien te promete que te va a hacer ese cálculo, pues que tú digas, ok, yo les pago, ¿verdad? Bueno, entonces Así ese es. sería el diseño del experimento. Luego nos pasamos, después del diseño del experimento, Entonces, bueno, entonces eso sería del fíjate, diseño. lo podríamos poner muy elegante, pero pues yo creo que ahorita lo vamos a dejar así, ¿verdad? Pero reconocimiento y planteamiento del problema, selección de factores y niveles, selección de variables de respuesta, diseño experimental, realización de la experimentación y luego resultados, conclusiones y recomendaciones. Wow, aquí yo tengo una hoja de. Luego el diagrama de flujo es la segunda parte de la, o esta la podríamos meter al principio, ¿verdad? Con simbología y nomenclatura debe estar en el reporte que elabore, debe haber una introducción que hable de la fundamentación del objetivo de la práctica. Jesús, a ti te hacemos responsable o le decimos a Ortegón. Ok, entonces la introducción sería como, no, me refiero a que la entrada sería justificación o introducción. Digamos que en el laboratorio de operaciones unitarias o el laboratorio pesado de ingeniería química de la psique, para la práctica de absorción, esa sería como una introducción. Se dispone de una instalación donde se tiene una torre metálica empacada y otra de reciente adquisición de vidrio, con cuerpo de vidrio y empaques, por ejemplo, sería la introducción. Y se pretende operar un producto de esto y obtener valores para analizar el desempeño del equipo. Entonces, ese sería, digamos, al principio. Luego sería el diagrama de flujo del proceso, el diagrama del equipo, digamos. Luego empezaríamos con la secuencia de arranque, operación y paro del equipo. ¿Ese quién lo haría? ¿Que lo haga quién? Repártanse, por favor, Si quiero yo, que se vea profe. que todos. Bueno, esa sería la secuencia de arranque, operación y paro del equipo. Que sea lógico, que no lo puedas describir sin problema. Ok, Luego, profe. la tabla de datos experimentales, ¿quién lo haría? Digamos que trataríamos de concluir esta práctica. eh, Cálculos del balance de materia. Sería la concentración de amoníaco en la fase líquida que entra, en la fase líquida que sale. En el amoníaco en la fase gaseosa que entra, amoníaco en la fase gaseosa que sale, el gasto de agua, el gasto de amoníaco, el gasto de aire. O sea, sería cálculos, tendría eso. Los cálculos entonces los haría alguien como parte. Yo creo que ya que está encaminado Daniel, pues que se los eche, ¿no? Por favor.
¿Sí te Sí, parece bien? profe. Sí, está bien. O sea que ya calcularías el gasto diario con lo que se haya operado con los datos. Desde luego tenemos que poner la tabla de datos experimentales. Yo creo que entonces tú te encargas ahorita de todo esto, ¿no? Y de los Sí, cálculos. Y sería sí, sí, el sí, yo lo gasto, los hago. tres gastos: aire, amoníaco y agua. Las concentraciones de amoníaco en la fase líquida que entra, pues es cero, ¿no? En la que sale, Ujú. que sí se determina experimentalmente, en la que entra, que se calcula, y la del amoníaco en la fase gaseosa que sale, no se calcula, se despeja de la ecuación como una consecuencia. Ahora, Ujú. Sí, ya para meterle cerebro al asunto, pues ya que tú vas por ahí, sería análisis del funcionamiento de la columna. Uno sería por ciento de exceso de flujo de operación con respecto al mínimo, la cantidad de amoníaco que se absorbe en porcentaje, y una relación entre la velocidad máxima que se operó con respecto a la que se operaría idealmente a unos 300 pascales por metro de altura de empaque. Todo eso. Y luego el cálculo del coeficiente de transferencia de masa. Ese ahorita aquí, grosso modo, lo vamos a ver. A ver, ok. tome nota, por favor. Y esa parte la vamos a anotar. Es, era, la voy a escribir la ecuación así tal cual. Eh, María Fernanda, por favor. Ya, sería lo que transfieres. Y es proporcional. Entonces yo en este caso me pediría una cantidad que sería proporcional, manejaría un coeficiente global en unidades de fracción mol. Este coeficiente le voy a poner que fuera como un coeficiente de transferencia de calor, este sería de transferencia de masa. Y aquí habría una cantidad de calor que se transfiere. Esta ecuación que estoy poniendo es como analogía. Y aquí habría un volumen del empaque. Esta sería la S por la Z. Esta sería el volumen en el que ocurre la transferencia de masa, que es la sección transversal por la altura del empaque. La sección transversal es fija y está fijada hidráulicamente. La altura del empaque a razón del cambio de concentraciones que se logra. Y aquí habría un gradiente de concentraciones. Y este gradiente se establecería, como es un coeficiente global, de acuerdo con lo que vimos el pasado sábado. Este sería el gradiente. Y la media logarítmica, esta sería la ecuación. O sea que la transferencia de masa es obtener el valor, o sea, el objetivo de la práctica es un coeficiente global que obtienes experimentalmente del desempeño del equipo, y estos son los gradientes de temperatura, en este caso serían los de concentraciones, se calcularían Y1 menos Y1 con base en el equilibrio, o sea, se trataría de calcular un gradiente logarítmico de concentraciones a lo largo de la columna, y sería logaritmo de Y1 menos Y1 de equilibrio entre Y2 menos Y2 de equilibrio. Profesor, Entonces, sí, adelante. entonces ya uno en el equilibrio se calcularía, bueno, más bien se buscaría con la gráfica del equilibrio, en este caso de esta práctica, con, por ejemplo, X a 1. Digamos, esta sería tu gráfica, ¿no? En este caso la tenemos en fracción mol, pero aquí la trataríamos de sustituir en fracción mol. No la trataríamos, no la convertiríamos. Esta nace en cero. Y aquí, de acuerdo al diagrama que hizo ya tu compañero, aquí estaría Y2. Y aquí estaría Y1 casi en cero. Y de acuerdo a los datos de equilibrio, no es tan cóncava hacia arriba, se ve un poco así rara. Entonces tu línea de operación estaría por aquí. ¿Bien?
Esta sería tu línea de operación. Esta sería Y2, esta sería Y1. Entonces, con Y1, aquí estaría XA1, XA2, perdón. Aquí sería Y1, porque Y2 es arriba. Pues Y2 es pequeño y XA2 es el agua pura. Entonces estaría aquí en 0. XA2 sería 0. Entonces nacería arribita del, o sea, como es, Y2 es muy pequeña porque se suponía que se absorbía el 98%. Es brutalmente. Si le puedes cambiar, mejor ponle el 90, ¿eh? 98 es como te mandaste, o nos mandamos, más bien dijo el otro, ¿no? Sí, sí, profe. Entonces lo cambia a 90. Sí, no. Entonces ponemos ya, este sería Y2. Y este valor, este sería, este es Y2XA2. Y2XA2. Entonces la que queremos calcular es Y2 menos, este punto sería XA2. Como punto ya tiene las dos. XA2 vale 0 y Y2 tiene ese valor. Entonces, si yo quiero calcular, fíjate, en función de aquí está XA2, 0, XA2 de equilibrio, no, XA2 es 0. Esta sería Y2, esta sería XA2 de equilibrio, este es XA2. Este es XA2 de equilibrio y este pulso sobre el equilibrio sería XA2 de equilibrio, pero me falta el Y2 de equilibrio, oye. ¿Ese dónde quedaría? Y2 de equilibrio es 0, ¿no? ¿Cómo? No, no es cierto. Sí, sí, sí No, es 0. profe. Sí es 0. No, sí, ese sí. Y2 de equilibrio es 0. Ajá. Y2 de equilibrio. Porque a XA2, como está en 0, como XA2 vale 0, Y2 de equilibrio vale 0. Y con Y2 obtienes XA2 de equilibrio. Entonces es la pendiente de XA2 de equilibrio menos XA2 entre Y2 de equilibrio. O sea, la pendiente de la línea de equilibrio sería, aquí sería Y2 de equilibrio, no Y2 es 0, entre XA2 de equilibrio menos XA2, y aquí también vale 0. ¿Estuve bien o estuve mal? Este es el Y2. Entonces aquí es Y2. Menos Y2 de equilibrio. Y el otro es XA2 de equilibrio menos XA2. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa sería la pendiente y valdría lo que vale la pendiente. Más o menos es constante. Ahí está calculado en relación mol, pero todo lo tenemos que hacer a la conversión a fracción mol para despejarla de aquí. Todo lo anotamos en relación mol, también podemos hacer ese ajuste y no estaríamos en lo incorrecto. Aquí todo lo trabajamos en GIS, en relación mol. También podemos hacer así, no nos pasa nada. No metemos mol, todo lo ponemos en relación mol y el coeficiente que obtenemos sería en relación mol. Las unidades, recuerden que aquí están las unidades, es el gradiente que usamos. Esto es lo que indica el subíndice Y de la ecuación. Y yo puedo hacer conversión de KY a cualquier otra unidad. Como es global, se puede convertir
en unidades de fase líquida también. Entonces, a ver, ya tenemos grosso modo lo que es esta tercera parte, que es el cálculo del coeficiente de transferencia de masa volumétrico global, o sea, es global, no es individual. Ya es de ambas fases, porque involucra el intercambio de materia entre las dos fases. Este es el objetivo de la práctica, que sería la parte final del curso, que es lo que se pretende que el examen que se lleve a cabo después de este jueves, que sería el primero, el último, o sea, el final, sería el día 8 de julio, o sea, estamos a 3 semanas y tenemos que avanzar todo lo que se pueda para que podamos concluir este curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya se quedaron fríos? ¿O Monse ya No, pues todo claro. Yo aquí todo bien. estás el- esto lo tienen que tener por ahí a la mitad de la semana, ¿eh? Creo que ya quedó claro, ¿no? Esta sería la última parte de los cálculos. Lo vamos a trabajar con esta ecuación. TA, ¿qué es? ¿Cómo se calcula TA? A ver, Narel, Mande, profe. ¿cómo calculamos TA? Sea con el balance de materia. Pero ya tenemos el balance de materia. Ajá. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos ya las concentraciones y los caudales. Ah, ya, entonces, pues TA es GS por YA1 menos YA2. Exacto. ¡Wow! Está bien. Entonces, ya esa la calcularíamos y despejaríamos la sección transversal. Lo tenemos esta. Los gradientes de concentraciones los leeríamos directamente aquí en la gráfica. Es una manera de hacerlo. Si tuviéramos la ecuación de equilibrio, le alimentamos. Si estaba en fracción mol, primero convertimos el valor de fracción a relación para meterlo o viceversa. O sea, tenemos que respetar las unidades que tiene la ecuación. En este caso, si ya tenemos la gráfica, pues usamos la gráfica. También es como si tuviéramos la ecuación, pero ya graficada. Eso es todo. Más sencillito, ¿no? María Fernanda. Salió bien, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. la tarea se las voy a enviar. Creo que la que le voy a enviar a Daniel va a ser la gráfica de es como un resumen conceptual y así se llama esta hoja, para que se afine y se le dé una presentación clara y muy bonita. ¿Y Daniel no tienes inconveniente? A ver si No, se alcanza a profesor. ver. Sí, no se ve bien. Pero sí, por Bueno, favor, tiene mándamela. aquí, haz de cuenta que fuera lo que ya vimos, los datos, una flecha para que se alimenta la gráfica y de la gráfica se obtiene un resultado que se convierte en el área de la columna. Y si ya tengo el área, ya con la velocidad mágica, es el cálculo, por ejemplo, que hacemos aquí, nos resulta que nos da la capacidad que tendría esa columna de manejar una fase. Que no salió bien, o sea que está de más, da un valor que no es congruente con lo que tenemos ahí en la columna. Bueno, esta es la teoría y lo que nosotros hicimos fue la práctica, ¿no? O sea, me refiero a que con unos datos experimentales obtenemos un resultado. Entonces, ¿a quién le creerían más? ¿A ustedes o a una gráfica? La respuesta correcta es a lo que nosotros hacemos. Pero hay que cuidar que lo hagamos bien, porque las gráficas, y en este caso, encontramos que nos orienta para obtener resultados, pero no quiere decir que ya sea la última palabra, porque la última palabra, pues es como opera el equipo en la realidad, ¿no? Ok, esta sería la conclusión de esta práctica.
Entonces, la siguiente práctica, que es de la torre de enfriamiento, ya pueden ustedes con los datos que ya le envía, particularmente unos datos, o sea que soberanes los datos que te mandé de ahí, de unos que están como en azul, que fue como una foto, chécalos y son los datos de las velocidades que se utilizaron en la de enfriamiento, exactamente. Y en la de aquí, yo creo que la única colaboración que se tendría que hacer, casi Daniel se la va a echar, necesita alguien que le ayude, entonces, pero la ayuda que necesita es que preparen cada una de las etapas de los cálculos para que ya se quede muy, muy completa. Este cálculo de la transferencia de masa es al grano, vamos, es directamente hacia calcular el coeficiente despejándola de una ecuación aproximada que se utiliza para interpretar el funcionamiento o el desempeño. Si yo tuviera una máquina, esta sería mi ecuación que me representa el desempeño experimental de una torre. Con esta. Y hago los ajustes pertinentes al programa de acuerdo a que en lo que observe la práctica. Entonces, alguien hace muchos años me decía que los simuladores funcionan lo mismo que los ingenieros y en consecuencia, si un ingeniero no funciona un simulador, porque lo que hace es operarlo, es practicarlo e interpretar los datos. Y si el simulador no funciona, con la realidad, quiere decir que el simulador no funciona. Entonces llaman a los que crearon los programas para que vengan y los corrijan. Y ese era el trabajo que hacía justamente un ingeniero en la compañía esta ICA, Flores Daniels. Ahí tenían y pagaban una lanísima por un simulador que era uno de ASPE, un simulador que costaba como $40,000, o ya no recuerdo la cantidad, la renta mensual, porque no los venden, pero tenían que usarlo y usarlo correctamente. Entonces, ellos daban el servicio para que funcionara, interpretara los datos de las plantas que estaban en esa época, los estaban reconvirtiendo, lo que le llamaban reingeniería, a unas refinerías, ¿no? Aquí concluimos y los datos, entonces, Jesús, creo que ya estás rebasado nada más hay que pasarle los datos. Empezarías con los de enfriamiento, entonces, y que Fernando nos ayude y que nos ayude nosotros, María Fernanda, o quién, o Monse. ¿De dónde te agregas, Monse? Como usted me diga, o yo a ver qué No, quieren que haga. pero la cuestión es que hay que tomar los datos, el formato es el mismo. El balance de materia, si ahorita no lo sabes manejar, pues ya ni presentes el examen el próximo jueves, ¿no? No. Ahí está. Entonces sí saben manejarlo. Entonces ahorita lo que hay que hacer es el diseño del experimento, en ese caso no tenemos una manera de hacerlo. O sea, podríamos con el tipo de torre empacada, pero va a estar, bueno, será que de su ronco pecho se encuentren alguna forma de diseñar el experimento de la torre. Pero la torre en este caso no pudimos entrar con detalle a la torre, pero ahí estaba al lado. Vimos que se calienta el agua, vimos que se alimenta el agua caliente a la torre, que tenemos que leer la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo y la manera en que leían la temperatura. Ya antes de que ya empezara todo esto, ya habíamos con Inuti, ya se había presentado la cotización de un termómetro de bulbo húmedo y seco, que es un termómetro ¿cómo se llama? De vértigo, ¿cómo? De matraca, así se le conoce. Ok, entonces en eso quedamos. Y Jesús, por ahí te doy lata para que hagamos. ¿Cómo está lo de
que yo tengo que vaciar los datos de los correos de todos tus compañeros para enviarles el examen. ¿Me mandas por separado la lista? ¿Cómo? Monse ya la tiene del grupo completo, pero Profe. Ya la tiene también Jesús. Supongo que nada más es como copiar y pegar, ¿no? ándale. Eso es lo que necesitaría yo. ¿O quieres O que que le me dijeras cuál. o quiere que le Mira, mande el correo y ya de ahí nada más se copia y se pega? ¿O cómo le hacemos, Jesús? de nuevo, ok, ¿ya me las enviaste? ¿Y no hay ningún cambio en lo que me enviaste? ¿O ya tienes la del 82 y del 85? Saraí, pues no considero nada de lo que me hayas enviado antes y nada más esto, que me envías de último minuto. Entonces, ese me los mandas con los tuyos de acá para poner eso como de laboratorio para que cree yo esa lista, que es muy sencilla. Y, y mañana intento trabajar en eso. Mañana intento trabajar en eso. Y ahorita arrancamos la otra sesión, de favor, y me les envías. ¿La arrancamos otra vez o ya aquí la continuamos? No, ¿verdad? Tenemos que arrancar de nuevo. O déjame practicar otra vez a ver si algún día lo voy a lograr. Ajá. A ver, abro el correo ahorita. Ya ves lo que me quieres. Quieres que enloquezca. No. Bueno, lo intento, ¿eh? Pero tengo que abrirlo y entrar y etcétera.